régimen de las excarcelaciones, las salidas transitorias, un tema que volvió a estar en debate y en buena hora también que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires van a rever esta medida, así lo anunció el ministro de Seguridad, Ricardo Casal. Pero estamos en compañía del fiscal de instrucción de La Plata, el doctor Marcelo Romero, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, llegó a término, es un momento justo porque obviamente tiene que ver con los distintos hechos delictivos que ocurrieron en los últimos meses que fueron provocados justamente por presos que tenían salidas transitorias. Sí, yo creo que es de manual. Hace 15, 18 años que estamos discutiendo estos temas. El péndulo va de un lado al otro. Las excarcelaciones y las salidas transitorias y todo régimen de libertad anticipada se endurece cuando algún hecho vulnera nuestras conciencias y se ablandan ante las contiendas electorales. Este péndulo viene de 20 años aproximadamente. Celebro que el gobierno tenga esta iniciativa, pero creo que va a durar hasta el próximo habeas corpus de algún organismo de derechos humanos, cuando las cárceles estallen. Ahora no van a estallar porque las puertas se abren fácilmente. Sí, se escapan fácilmente. Pero por lo general es cuando las cárceles estallan con algún motín o cuando hay una superpoblación realmente intolerable, habeas corpus colectivo del CELS u otro organismo de derechos humanos y las leyes se vuelven a ablandar. O sea, yo creo que yo voy a cambiar mi postura de muchos años. Yo decía que no hay política criminal. Yo creo que sí hay política criminal y es quedar bien con Dios y con el diablo y mentirles a ambos. ¿Qué significa? Y bueno, no podemos ir mucho en contra de los delincuentes porque los delincuentes también votan. Sus familias también. Entonces tenemos que engañar al electorado, engañarnos a nosotros diciendo las excarcelaciones se van a endurecer, vamos a poner más cámaras, vamos a poner la gendarmería. Y es desconocer hasta la psicología básica del delincuente. El delincuente no se intimida frente a una cámara de seguridad o frente a un gendarme, porque justamente lo que quiere es delinquir. Si no hubiese delitos, si no hubiese código penal, si no hubiese policías o si no hubiese fiscales, el delincuente se dedicaría a otra cosa porque lo suyo es la transgresión. Esto es básico, es elemental, no me voy a hacer el psicólogo, pero la camarita de seguridad que es presentado con bombos y platillos como el gran descubrimiento contra la inseguridad, nos intimida a vos y a mí, que no cometemos delitos y que no nos atreveríamos a hacerlo si algún día se nos cruzan los cables delante de una cámara porque sabremos que vamos a ser detenidos y eventualmente condenados. El delincuente la desafía a la cámara, desafía a la policía, desafía a la gendarmería, desafía a la justicia penal, porque justamente su vida es eso, es estar al margen de la ley. Claro. No hay que ser un experto de Naciones Unidas, del FBI o traer de los países nórdicos para que nos digan esto. Es aplicar un poco el sentido común y la experiencia. Doctor, lo interrumpo un segundo. Sí. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con esto de que van a rever el régimen de excarcelaciones. El doctor Ricardo Casal. Estuvimos viendo y poniendo en la mesa todos los regímenes alternativos que tiene la legislación. Nosotros, usted sabe muy bien, hemos hecho 3 reformas al tema de alternativas. La primera fue con el caso de las pulseras, que no tenía hasta ese momento que intervino nuestra provincia e inclusive la legislatura un control fiscal de las decisiones de los jueces, y esto fue realmente adecuado y funcionó muy bien. Ahora está pasando lo mismo con las transitorias, que no tienen un control y que el informe penitenciario, aunque sea negativo, no es definitivo para que el juez decida, así que estuvimos viendo esto y en la próxima semana haremos un paneo de todos los sistemas para que todos los bloques políticos opinen sobre la conveniencia o no de establecer mayores requisitos a estos institutos de libertades o de prisiones discontinuas. ¿Cómo se explica que haya tantos prófugos en unidades penitenciarias? El ministro habló de salidas transitorias con poco control. ¿Por qué? Justamente porque no hay controles. El control debería ser llevado a cabo por el Patronato de Liberados. El Patronato de Liberados es una estructura mínima administrativa que no tiene los elementos humanos y técnicos necesarios para ese contralor. Hoy la salida transitoria es una libertad casi definitiva, con la sola restricción de tener que volver a la unidad. O lo mismo que cualquier salida anticipada. Sí. La libertad vigilada, la libertad condicional. Si no hay control, obviamente no hay ninguna restricción. El preso vuelve si quiere, si no, no vuelve. Entonces nuevamente se dispone su captura. O sea que todo tiene que ver con una falta de capacitación, con una inversión. Yo creo que es lo que le decía al principio, es una política criminal de cordonear entre un lado y el otro y quedar bien con todo el mundo.
Yo decía que no había una política criminal seria y duradera. Yo creo que sí, es esta la política criminal. Es cordonear de un lado y del otro. Engañar al honesto y al delincuente. Al honesto y al delincuente. Quedamos bien con uno, quedamos bien con otro. Ahora estamos en una etapa donde hay que hablar de endurecimientos. Mano dura es una expresión prohibida, pero es una especie de mano dura donde se restringirían las excarcelaciones, las salidas transitorias. Escuché al señor presidente del Tribunal de Casación, al doctor Domínguez, hablando peste de las salidas transitorias. Justamente las salidas transitorias, todas las libertades anticipadas, Sí. forman parte de nuestro sistema penal. Es decir, nuestro sistema penal no es un sistema eliminatorio, como el anglosajón, que Sí. elimina definitivamente a la persona, ya sea con la pena de muerte en los estados que existen, o con las penas a perpetuidad en forma literal. La persona es extirpada de la sociedad, definitivamente, muere en la cárcel, como pide mucha gente. Ahora, nuestro sistema no es así. Nos guste o no nos guste, nuestro sistema da permanentemente oportunidades para que la Sí. persona que delinque o que delinca vuelva resocializada de alguna u otra forma a la sociedad que transitoriamente lo excluyó. Ese es el sistema penal argentino, así está Sí. en los pactos que hemos suscrito y así está establecido. Por eso es que existen las libertades anticipadas, no porque a los jueces se les ocurra decir, este hombre me cae bien, le voy a dar una oportunidad. Lo establece la ley, lo establecen las leyes procesales. A lo mejor suena como un poco ingenuo lo que le voy a preguntar. Yo Sí. digo, por supuesto que la ley, recién lo acaba de decir usted, la ley facilita, beneficia, permite estas Sí. salidas transitorias. Ahora, ¿hay un equipo de psicólogos? ¿Hay un equipo, sí, podríamos decir, de contención o al menos de saber si ese preso está capacitado para salir y no volver a delinquir? Hay un equipo interdisciplinario Pero, ¿y qué en el pasa servicio con él? penitenciario. Lo que no hay es tratamiento durante los años de encierro. Hoy día el preso procesado, por ejemplo, y aún el condenado que no quiere trabajar, no puede ser obligado. Y yo pregunto, y es una respuesta que estoy esperando, si a la persona que está procesada, no Sí. condenada, a la persona inocente que está con prisión preventiva, le restringimos su derecho más importante después de la vida, como es el de la libertad. ¿Por qué? Pregunto, no se le puede restringir el derecho a la vagancia. Derecho que tenemos los que estamos en libertad. Si usted o yo queremos no trabajar, podemos hacerlo. Ser crotos, como decían los abuelos, Claro. o ser lincheras, vivir de la caza y de la pesca o de la limosna. El delincuente que está en prisión, hoy día, si quiere hacer de su vida de la vagancia una forma de vida, lo hace. No hace nada en todo el día, no estudia, no trabaja, no aprende un oficio, fabrica facas, viola al compañero de celda, trata de escaparse o se pelea. El ocio negativo, el ocio destructivo. Entonces, no puede haber, por más años que estén en prisión, ningún tipo de tratamiento en estas condiciones. El trabajo penitenciario, el estudio o la actividad útil, el ocio creativo, el ocio positivo, debe ser obligatorio. Y no hay ningún pacto internacional que pueda decir que esto está mal. Al contrario, si no tenemos a unas personas en un depósito humano y cuando salen peor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Eso podría llegar a ser fácil de aplicar o de instalar dentro de los que están cumpliendo una condena? En esta ¿Por qué? política... Porque es verdad, discúlpeme, Sí. porque es verdad que cuando salen, ¿qué hacen? ¿De qué viven? Claro. O sea, sí o sí van a delinquir otra vez. Están Entonces, esperando ¿eso salir no para está volver a delinquir. previsto? Yo creo que en el marco de esta política criminal de cordoneo, no. Es Porque gravísimo. es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto. Entonces hay un discurso para el honesto. Sí, pero se les viene también encima todos estos episodios que ocurrieron en los últimos meses, como yo les dije al principio, hechos justamente por presos que estaban con salidas transitorias. Por Entonces eso se les viene encima Y por a los eso ahora es políticos. restringir las salidas transitorias. Un poco lo que decían los economistas en el bloque anterior. Y ahora empiezan los motines. Claro, la coyuntura. Se trabaja sobre la coyuntura. Entonces ahora no sale nadie. ¿Hasta Claro. cuándo? Hasta que la cárcel explote. O hasta que las puertas se abran, porque ahora se abren por arte de magia. Entonces, hasta que la cárcel explote y haya un habeas corpus masivo, que es cuestión de meses, ¿eh? El CELS, la Comisión de la Claro. Memoria, todos los organismos de derechos humanos que monitorean permanentemente los sitios de detención, van a presentar un habeas corpus, el juez que lo analice va a decir si esta detención es ilegal y debe hacerse lugar al mismo. Y termina como pasó hace, o como viene pasando hace 20 años. Ahora, soluciones de fondo, insisto, son políticamente incorrectas, porque a un lado o al otro lesionan. ¿Y por qué tantas fugas? ¿Con qué tiene que ver? Porque no solamente en la provincia de Buenos Aires, eso también ocurrió en otras provincias del país. Y bueno, construir cárceles también es políticamente incorrecto. La formación penitenciaria evidentemente no es buena.
La formación penitenciaria y la policial también no se basa en la vocación, sino en una salida laboral. Entonces jóvenes y jovencitas ingresan al servicio penitenciario o a la policía, no con vocación de vigilante, pero en el sentido respetuoso de la palabra y en el sentido más amplio de la palabra, personas que vigilan, no el sentido despectivo de la hinchada de fútbol. Son chicos y chicas que buscan una salida laboral, pero que no tienen la vocación ni policial ni penitenciaria. Y acá están las consecuencias. O si no, tenemos a la otra policía o al otro servicio que se dedica a cometer actos ilegales, como castigos y hasta torturas, que también, es verdad, también existen. Entonces, bueno, de hecho, hace poco salió un video donde los mismos guardiacárceles incentivaban a una pelea de presos, ¿no? Eso también es un real. Disparate. Eso también es real, es un disparate, pero insisto, hasta que no haya una política criminal seria, duradera, sin importar el costo electoral en ese tema, no vamos a estar en la misma, vamos a seguir en este penduleo, si existe la palabra, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Ahora estamos con una nueva versión ayornada de la mano dura tolerancia cero. Entonces, bueno, menos excarcelaciones, menos salidas transitorias, eventualmente van a pedir algún aumento de pena en el Código Penal, eso ya es discusión nacional. ¿Cuánto va a durar? 9 meses, 1 año, a más tardar. Antes de una nueva elección 2015. Por supuesto, siempre en los años intermedios. Siempre en los años intermedios. Los discursos ahora han variado por el tema de la prevención, que es prevención para los honestos. La Cámara, la Gendarmería, o sea, el uniforme verde, símil ejército, las armas y demás, intimidan al honesto, al delincuente no. No hay que ser un experto para esto. El delincuente, al contrario, se ve incentivado a decir, yo te desafío la Cámara, desafío al gendarme, yo te voy a robar en este barrio. Así que este barrio está vigilado, yo lo voy a robar igual. Y así pasa. Sí, igual hay vecinos que, bueno, ante la presencia de los gendarmes como que se sienten también un poco más protegidos porque es una figura diferente. El honesto sí. El honesto se intimida ante un policía o un agente de seguridad federal que parece un militar, con armas distintas a la de la policía, con vehículos portentosos, con esas cámaras que están en todos lados. El honesto, no el delincuente. No el delincuente. El delincuente no se intimida, al contrario, busca la forma de vulnerar todas estas medidas. ¿Qué se puede hacer? Porque tampoco decir, bueno, no se puede hacer nada. Adelantarse al delincuente. No ponen la camarita. La parte de la camarita no previene, ¿eh? La camarita eventualmente sirve para la investigación. Después yo tengo una imagen y puedo encontrar al responsable o a los No para el responsables. momento del hecho. No, claro, salvo que tenemos a Superman, que en ese momento aparezca de la nada un superhéroe. Eso se quiere vender también. ¿Debe ser un gran negocio? Seguro. No tengo dudas que debe ser un gran negocio para público y privados. Pero prevención no es. ¿Qué se puede hacer? Y establecer un sistema de inteligencia criminal. ¿Cómo puede ser que los vecinos, las familias, mi mamá, que es ama de casa, sepa dónde están los aguantaderos, la venta de droga, dónde se esconden los ladrones, y el Estado no tenga una sistematización de esas conductas para actuar antes, enervar la conducta antes de que se cometa el delito? Eso es prevención. Esa es la vacuna. Lo demás es antibiótico. Que actúe un fiscal, que actúe un juez, que actúe la policía en la represión y investigación, aunque sea a los 5 minutos. El patrullero llegó enseguida, sí, pero ya me robaron. Sí, pero ya me mataron. Sí, pero ya me violaron. Eso no es prevención. Se va a enojar seguramente los que venden las cámaras, los que las compran y los políticos que ganaron las elecciones con el tema de las camaritas. Pero humildemente, como fiscal de la capital de la provincia de Buenos Aires, digo, las cámaras no son prevención. Sirven, sí, como elemento de prueba, como elemento de investigación, pero no previenen. La gendarmería no previene. Es presencia, es útil, pero el delincuente no se asusta. Esto es psicología básica del criminal. Básica. Hay que leer ahí Lamarchiori y un montón de autores. Básico, no hay que ser un experto. El delincuente no se intimida con el sistema penal. Al contrario, trata de desafiarlo todos los días. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Nosotros volvemos a encontrarnos dentro de 7 días. Gracias por su compañía.